Amigas y amigos, la elección en Estados Unidos entre el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden, gane quien gane, será histórica. En este contexto ya se comenzó a asomar la violencia, lo cual es muy lamentable. Los ánimos han desbordado y ha cobrado ya la primera víctima. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este domingo 30 de agosto del 2020. Información importante de todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos dentro del proceso electoral que vive. Va a elegir presidente el próximo 3 de noviembre. Donald Trump pretende la reelección, pero el candidato demócrata Joe Biden va adelante en las encuestas en la preferencia electoral. En este escenario vale la pena destacar esto, realmente en lo personal me parece muy interesante. Estados Unidos, la elección entre Donald Trump y Joe Biden será histórica, gane quien gane. Los demócratas critican el manejo de la pandemia mientras que el presidente la da por superada. Con mensajes radicalmente opuestos, los dos partidos mayoritarios de Estados Unidos nominaron a sus candidatos y empezaron oficialmente la campaña de cara a noviembre. Pasa cada 4 años en Estados Unidos. El candidato o la candidata a la presidencia asegura que el electorado se enfrenta a las elecciones más importantes de su vida. Lo hizo Hillary Clinton en el último ciclo electoral, Mitt Romney en el anterior y Barack Obama en 2008. Este año, Joe Biden y Donald Trump no son la excepción. Detrás de esa caracterización, todos los aspirantes a la Casa Blanca esconden el mismo objetivo: motivar a la gente a ir a votar. Pero aunque la estrategia sea similar, el contexto no lo es. De cara a noviembre, demócratas y republicanos entraron oficialmente en la campaña más divisiva que muchos recuerden. Esta es la elección más importante de la historia de los Estados Unidos, dijo Trump mientras cerraba la convención nacional republicana la semana pasada. Biden, al aceptar su nominación, dijo que estos son los comicios que pueden tener las mayores consecuencias para el país. Los dos candidatos, tan distintos en sus políticas e ideales, coincidieron en su caracterización de los comicios del 3 de noviembre próximo. Siempre creemos que es verdad porque nuestros candidatos y líderes políticos nos dicen que es verdad cada 4 años, explicó el analista Larry Sabato, director del Centro Político de la Universidad de Virginia, a la cadena CNN. ¿Por qué lo hacen? Porque tratan de aumentar la emoción de la gente e incrementar el entusiasmo y la participación. No es un objetivo menor en 2020. Los estadounidenses van a elegir presidente el 3 de noviembre, a pesar del riesgo que implicará acercarse a los centros de votación en plena pandemia del coronavirus. Durante 4 días, cada partido pidió a sus simpatizantes registrarse y buscar toda la información necesaria para votar, pero además se encargó de dar todas las razones por las que cada uno cree que debe ser elegido, porque en un país en el que el voto no es obligatorio, hay que tener muchas ganas de acercarse a las urnas en ese contexto. Los demócratas llenaron 2 horas durante 4 noches con una convención virtual. Video tras video enumeraron las cualidades que consideran necesita tener el próximo presidente: una persona que fomente la unidad, que crea en la ciencia, que se preocupe por el cambio climático, que mantenga al país seguro. Hablaron de justicia racial, de la crisis causada por la pandemia del COVID-19 en el sistema de salud y en los pequeños comercios, de los inmigrantes, de las víctimas de la violencia policial. Hablaron en español. Todos los temas nombrados en la Convención Demócrata también estuvieron presentes en la Republicana, pero vistos desde el extremo opuesto. A los reclamos por la violencia policial y el racismo, el Partido Republicano respondió con la imagen de los integrantes de las fuerzas de seguridad como héroes. A los discursos de inmigrantes indocumentados les presentó una ceremonia de naturalización de personas que llegaron legalmente al país, en palabras de Trump. A la propuesta de control de armas las enfrentó con oradores orgullosos de la segunda enmienda. La estrategia de la campaña demócrata de mostrar republicanos pidiendo el voto por Biden encontró una contraparte en la presencia de legisladores azules expresando su apoyo a Trump en la última semana.
Es un poco una obviedad dentro de un sistema fuertemente bipartidista, pero en Estados Unidos el que no es republicano es demócrata. Es una cosa o la otra. Y en 2020 no parece haber espacio para tibios. Los analistas la comparan con las elecciones de 1968 en la que resultó ganador Richard Nixon. Hay varias multitudes. En aquel momento, Estados Unidos también venía de un periodo de protestas sociales y reclamos de justicia racial. Ley y orden, el lema en el que insiste Trump desde las protestas generadas por el asesinato de George Floyd, también fue el de Nixon. Pero el trumpismo no solo planteó la elección en clave, republicanos contra demócratas, también delineó una campaña tajante, Trump o el socialismo, del cual Biden sería un caballo de Troya, según el presidente estadounidense. Hubo menciones frecuentes a una supuesta extrema izquierda, caracterizaciones de los manifestantes como saqueadores y violentos, denuncias de fraude electoral. Con ese repertorio, el Partido Republicano dedicó la última semana a construir su mensaje alarmante. Si Trump no continúa en la Casa Blanca, el país caerá en el caos. Para el Partido Demócrata, el desastre ya existe y se puede ver en los más de 180,000 personas fallecidas por coronavirus. A pesar de las miradas opuestas, las dos convenciones dejaron en claro cuáles son los temas en disputa en el país. Por un lado, la pandemia. Los demócratas criticaron el manejo de la crisis que hizo Trump, a quien culpan por la cantidad de casos y de víctimas. Él, en cambio, pareció dar la pandemia por superada. Los invitados a escuchar su discurso del jueves en la Casa Blanca no fueron obligados a usar barbijo ni a mantener 2 metros de distancia entre ellos. También el voto de la comunidad negra fue el gran protagonista de los dos eventos. Si la convención demócrata buscó atraerlo con la promesa de justicia racial, la republicana insistió en que ya existe igualdad de oportunidades en el país y hasta caracterizó a Trump como el presidente que más hizo por los afroestadounidenses. Con sus propuestas radicalmente opuestas, las dos convenciones se enfocaron en el futuro. El 3 de noviembre, ustedes tienen que preguntarse en quién confían para reconstruir esta economía. Lo describió el vicepresidente Mike Pence en su discurso de la semana pasada, porque gane quien gane, el próximo presidente tendrá que pensar cómo será Estados Unidos después de la pandemia. Para ninguno de los dos será una tarea fácil. Sin embargo, en este escenario se da a conocer ya este lamentable incidente, enfrentamiento entre seguidores de Trump y antirracistas dejan una persona fallecida en Portland. Según medios locales, agentes respondieron a los reportes de violencia y localizaron a una víctima con herida de bala en el pecho. Bueno, esta imagen dice mucho. Aquí podemos ver a los seguidores de Donald Trump. Y bueno, esto es lo que se ha informado de lo que ocurrió ahí. Una persona falleció en un supuesto tiroteo en la ciudad estadounidense de Portland tras enfrentamientos entre manifestantes antirracistas y seguidores del presidente Donald Trump, así lo informó la policía. Portland ha sido epicentro de las protestas del movimiento Black Lives Matter, las vidas negras importan, desde que la policía causara la muerte en mayo pasado de un ciudadano afroamericano desarmado, George Floyd, en Minnesota. Y, según medios locales, caravanas de cientos de automóviles con seguidores de Trump a bordo convergieron el sábado también en la ciudad. Se produjeron actos de violencia entre manifestantes y contramanifestantes. La policía intervino y hubo algunas detenciones, tuiteó la policía. Agentes respondieron a los reportes de violencia y localizaron a una víctima con una herida de bala en el pecho. Los servicios médicos de emergencia determinaron que había fallecido, detalló luego la policía en un comunicado. Según medios locales, hubo enfrentamientos y momentos de tensión entre los grupos. La policía no indicó si el tiroteo en el que murió una persona estuvo vinculado a esas manifestaciones. El tiroteo se produjo el sábado al inicio de la noche, según el comunicado de la policía, que precisó que está en curso una investigación por homicidio. El domingo por la mañana, Trump tuiteó y retuiteó docenas de mensajes y discusiones sobre la supuesta violencia en ciudades dirigidas por demócratas, especialmente Portland. El mandatario atacó al alcalde Ted Wheeler por rechazar la ayuda de la Guardia Nacional, que según Trump podría resolver estos problemas en menos de una hora. Wheeler es incompetente, así como el dormilón Joe Biden, dijo Trump.
refiriéndose a su contrincante demócrata en las presidenciales de noviembre. Esto no es lo que quiere nuestro gran país. Quieren seguridad y no que la policía sea desfinanciada. Bueno, esto llama mucho la atención porque fue retomado por varios portales informativos y este es otro ángulo. Un fallecido en Portland tras los enfrentamientos entre manifestantes antirracistas y seguidores de Trump. Aquí lo vieron como un enfrentamiento, no hay duda de eso. Una persona perdió la vida a tiros, así es como lo manejan, en Portland la noche del sábado, cuando manifestantes de grupos rivales se enfrentaron en la ciudad del noroeste de Estados Unidos, que ha visto frecuentes manifestaciones durante meses que en ocasiones se han vuelto violentas. La policía dijo que tanto el fallecimiento como los choques ocurrieron en el centro de Portland, sin embargo, no relacionaron inmediatamente el fallecimiento por disparos con las protestas. Así es como al principio se daba a conocer esto. El New York Times y los periódicos de Oregon informaron de que un gran grupo de partidarios del presidente Donald Trump viajaban en una caravana que se dirigió al centro de Portland después de realizar un meeting pro-Trump que atrajo a la ciudad a cientos de coches llenos de partidarios. El Times citó a dos testigos no identificados que dijeron que un pequeño grupo de personas inició una discusión con otras personas en un vehículo y alguien abrió fuego. Al hombre al que dispararon llevaba un sombrero con la insignia de Patriot Player, un grupo de extrema derecha con sede en Portland que se ha enfrentado a los manifestantes en el pasado, según el New York Times. La policía de Portland dijo en un tuit que una manifestación política está recorriendo el centro de Portland en caravana y que había habido algunos casos de violencia entre los manifestantes y los contramanifestantes. Los agentes han intervenido y han realizado algunos arrestos. El New York Times informó de que partidarios de Trump y contramanifestantes se enfrentaron en las calles, con personas disparando balas de pintura desde los vehículos contra los manifestantes, que respondieron arrojando objetos. La caravana pro-Trump comenzó cerca del centro de la ciudad de Clackamas antes de llegar a Portland el sábado por la noche, y a partir de entonces se produjeron enfrentamientos entre los partidarios de Trump y los contramanifestantes. Añadió que el tiroteo tuvo lugar después de que la mayor parte de la caravana ya había abandonado el centro. Las manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policial han barrido los Estados Unidos desde el fallecimiento en mayo de George Floyd, un hombre negro de 46 años que murió después de que un policía de Minneapolis presionara la rodilla sobre su cuello durante casi 9 minutos, y Portland ha sido uno de los epicentros de las protestas. Así está este panorama en Estados Unidos en medio de este proceso electoral que está enfrentando la potencia norteamericana. Por un lado, pues este tema, el asunto racial, y por el otro, la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 que tiene a Estados Unidos como el primer país a nivel mundial con mayor número de contagios y personas fallecidas. Así las cosas, ojalá nos des tu opinión, tu punto de vista, es importante. Hasta la próxima.